Mariana Delgado había construido el despacho de diseño de interiores más exitoso de Buenos Aires, pero en ese momento, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, se sintió como si todo su mundo se desplomara con una sola frase. Ricardo, su esposo de 5 años, acababa de pronunciar las palabras más frías que jamás había escuchado. Quiero el divorcio, y de ahora en adelante solo hablarás con mi abogado. Aunque su voz interior le gritaba que algo terrible estaba a punto de revelarse, Mariana no podía imaginar que en las próximas horas descubriría que el hombre que amaba había estado planeando meticulosamente su destrucción durante meses. El miércoles por la mañana había comenzado como cualquier otro día en su elegante oficina del barrio de Palermo. Mariana revisaba los planos para la remodelación de un penthouse cuando su teléfono vibró con el nombre de Ricardo en la pantalla. Su corazón se aceleró con la familiar calidez que siempre sentía al ver su nombre, esperando quizás que la invitara a almorzar o que le compartiera alguna buena noticia de su trabajo en la empresa financiera. «Hola, mi amor», contestó con una sonrisa en la voz, girando en su silla para mirar por la ventana hacia la bulliciosa calle Córdoba. El silencio del otro lado la desconcertó. Cuando Ricardo finalmente habló, su voz sonaba como la de un extraño, fría, calculada, sin ningún rastro del hombre cariñoso que la había besado esa misma mañana antes de irse al trabajo. «Mariana, voy directo al grano, quiero el divorcio». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. El lápiz se le cayó de los dedos y rodó por el escritorio hasta caer al suelo con un pequeño clic que resonó en el silencio absoluto que siguió. ¿Qué dijiste?», logró susurrar, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. «Ya me escuchaste. Esto no está funcionando. He contratado a un abogado, Esteban Cuéllar. Su oficina está en Puerto Madero. De ahora en adelante toda comunicación será a través de él. No quiero discusiones, no quiero escenas dramáticas. Solo quiero que esto termine de manera civilizada». Mariana se puso de pie tan bruscamente que su silla giratoria se estrelló contra la pared detrás de ella. «Ricardo, ¿de qué hablas? Anoche estábamos bien, estábamos planeando las vacaciones en Bariloche, hablamos de...» «Mariana, basta». Su voz se había vuelto aún más fría, si eso era posible. «Ya tomé mi decisión. El abogado te espera hoy a las 3. Te mandaré la dirección por mensaje». La línea se cortó. Mariana se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono contra su oreja como si esperara que Ricardo volviera a hablar, que le dijera que era una broma de mal gusto, que la amaba. Pero el pitido constante de la línea cortada era lo único que escuchaba, mezclado con los latidos frenéticos de su corazón. Su asistente, Lucía, apareció en la puerta con una taza de café y una expresión preocupada. «Señora Mariana, ¿está todo bien?», la escuché gritar y... «Cancela todas mis citas de hoy», murmuró Mariana todavía en shock, «y las de mañana también». Durante las siguientes horas, Mariana intentó llamar a Ricardo docenas de veces. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Le mandó mensajes preguntándole qué había pasado, rogándole que hablaran, pero solo recibió una respuesta: la dirección de la oficina del abogado y una hora, 15 Frasero. A las 2:30, Mariana se encontraba frente al edificio corporativo en Puerto Madero, sus manos aún temblando mientras se alisaba el vestido negro que había elegido esa mañana sin saber que marcaría el día más devastador de su vida. El viento del Río de la Plata le revolvía el cabello, pero apenas lo notaba. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. La oficina de Esteban Cuéllar estaba en el piso 20, con vistas panorámicas al río que en cualquier otro momento habría admirado. Pero cuando la recepcionista la hizo pasar al despacho principal, Mariana solo podía concentrarse en el hombre de unos 45 años que la esperaba detrás de un escritorio de caoba, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Delgado, tome asiento, por favor», dijo Esteban sin levantarse ni ofrecerle la mano. Su actitud era profesional pero fría, como si ella fuera un trámite más en su día. «Supongo que Ricardo ya le explicó la situación». «No me explicó nada», respondió Mariana, sentándose en el borde de la silla, su bolso apretado contra su pecho como un escudo. «Solo me dijo que quería el divorcio y que hablara con usted. No entiendo qué está pasando. Ayer todo estaba bien entre nosotros».
Esteban abrió una carpeta gruesa y comenzó a sacar documentos. Señora Delgado, su esposo ha sido muy claro respecto a sus intenciones. Este divorcio va a proceder, con su cooperación o sin ella. Pero será mucho más fácil para todos si usted es razonable. La forma en que pronunció la palabra razonable hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Mariana. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Ricardo ha tomado ciertas precauciones legales para proteger sus activos. Como usted sabrá, la mayor parte de los bienes matrimoniales están a su nombre, incluida la casa, las cuentas bancarias principales y las inversiones. Esteban deslizó varios documentos hacia ella. Estos son los papeles que usted firmó el año pasado para efectos fiscales. Mariana tomó los documentos con manos temblorosas. Reconoció su firma en cada página, pero las palabras parecían difusas, como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Estos eran para el contador para optimizar nuestros impuestos. Ricardo me dijo que... Lo que Ricardo le dijo es irrelevante ahora, la interrumpió Esteban con un tono que bordeaba la condescendencia. Lo que importa es lo que firmó. Y según estos documentos, usted renunció a cualquier reclamo sobre los activos principales del matrimonio. El aire se volvió espeso. Mariana sintió como si se estuviera ahogando. Eso no puede ser cierto. Yo nunca habría... Está aquí, negro sobre blanco, con su firma y la del escribano. Esteban señaló varias líneas en los documentos. Ricardo ha sido muy generoso al ofrecerle una pequeña compensación. 50,000 pesos y 30 días para desalojar la casa. 50,000 pesos. Esa cantidad no le alcanzaría ni para 2 meses de alquiler en Buenos Aires. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tiene que haber un error. Yo contribuí a comprar esa casa. Mi negocio ayudó a pagar su negocio. Esteban la cortó nuevamente, que según tengo entendido ha estado perdiendo clientes últimamente. Ricardo me comentó que varios clientes importantes han cancelado contratos en las últimas semanas. Algo sobre preocupaciones por su estabilidad emocional. Las palabras cayeron sobre Mariana como una ducha de agua helada. Era cierto que había perdido 3 clientes importantes el mes pasado, pero había asumido que era una mala racha normal en cualquier negocio. ¿Nunca se le había ocurrido que... ¿Ricardo habló con mis clientes?, susurró. Esteban se encogió de hombros con indiferencia estudiada. No sabría decirle. Solo sé que un negocio inestable no es exactamente un activo matrimonial sólido, ¿no le parece? Mariana se puso de pie abruptamente, sus piernas apenas sosteniéndola. Necesito hablar con Ricardo, ahora. Me temo que eso no va a ser posible. Mi cliente ha sido muy específico. Toda comunicación debe pasar por mí. Esteban recogió los documentos y los metió de vuelta en la carpeta. Le sugiero que consiga su propio abogado para revisar estos documentos, aunque debo advertirle que todo está perfectamente legal. Ricardo se tomó muchas molestias para asegurarse de eso. Con esas palabras, Mariana comprendió la magnitud de lo que había pasado. Esto no había sido una decisión impulsiva. Ricardo había estado planeando esto. Había estado preparándose para dejarla sin nada. Cada papel que le había pedido firmar, cada optimización fiscal, cada conversación casual sobre sus clientes, todo había sido parte de un plan para destruirla. «Tengo otros clientes esperando», dijo Esteban ya levantándose de su silla. «Mi secretaria le dará los documentos oficiales. Tiene hasta el viernes para responder». Mariana salió de la oficina como en un trance, apenas consciente de sus pasos. En el ascensor, las lágrimas finalmente comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, de humillación, de la comprensión devastadora de que el hombre que amaba la había traicionado de la manera más calculada y cruel posible. Mientras esperaba el ascensor en el lobby, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Felicitaciones por tu próximo divorcio». Ya era hora de que Ricardo se deshiciera del equipaje innecesario. Las puertas del ascensor se abrieron, pero Mariana se quedó inmóvil, mirando el mensaje. Su corazón se detuvo cuando se dio cuenta de que había una foto adjunta. Ricardo y una mujer joven riéndose en lo que parecía un restaurante elegante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Pero lo que hizo que la sangre de Mariana se helara
No era la imagen de su esposo con otra mujer. Era el lugar donde estaban, el mismo restaurante donde Ricardo la había llevado para su 5º aniversario de bodas, apenas 3 semanas atrás. Mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a ella, Mariana escuchó una voz familiar hablando por teléfono cerca de los ventanales del lobby. Se volteó lentamente y vio a Esteban Cuéllar riéndose mientras hablaba. Sí, se lo tragó completamente, decía con una sonrisa cruel. Ricardo tenía razón. Es demasiado ingenua para pelear. Esto va a ser más fácil de lo que pensábamos. En ese momento, algo se quebró dentro de Mariana, pero no era su espíritu. Era la última cadena que la ataba a la mujer ingenua que había sido esa mañana. La guerra acababa de comenzar. 2 días después de la humillante reunión con Esteban, Mariana se encontraba sentada en su auto, a media cuadra de la oficina de Ricardo, observando cada movimiento a través del vidrio polarizado de su BMW. Las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café frío, pero ya no era por el shock, era por la rabia controlada que había estado creciendo como un fuego lento en su pecho desde que descubrió la traición. Había pasado 48 horas sin dormir, investigando cada documento que había firmado, cada conversación que habían tenido, buscando las pistas que había sido demasiado ciega para ver. Pero esta tarde, su paciencia iba a ser recompensada de una manera que jamás habría imaginado. Eran las 6:30 cuando finalmente vio a Ricardo salir del edificio corporativo en el microcentro porteño. Llevaba el mismo traje gris que ella le había regalado para su cumpleaños, el mismo que le había dicho que lo hacía ver irresistible. La ironía le provocó una sonrisa amarga. Desde su posición, pudo ver que llevaba 2 bolsas de compras de tiendas caras y un ramo de rosas rojas, las mismas flores que solía traerle a ella cuando habían comenzado a salir. Mariana arrancó el motor y lo siguió a una distancia prudente, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y dread. Durante años había confiado ciegamente en Ricardo. Nunca había sentido la necesidad de cuestionar sus horarios o sus explicaciones sobre trabajar hasta tarde. Ahora se preguntaba cuántas mentiras había tragado con una sonrisa. Ricardo manejó hacia el norte, atravesando el tráfico de la hora pico, hasta llegar a un barrio residencial que Mariana no conocía bien. Finalmente se detuvo frente a un moderno edificio de apartamentos en Núñez, con fachada de vidrio y balcones que gritaban «lujo». Mariana estacionó media cuadra atrás y vio cómo Ricardo usaba una tarjeta de acceso como si fuera su propia casa. «Hijo de puta», murmuró entre dientes, la primera palabrota que se permitía en semanas. Esperó 5 minutos antes de acercarse al edificio. En el directorio de la entrada, escaneó los nombres hasta que uno le llamó la atención. C. Moreno, Aptin 12B. Camila Moreno. Mariana reconoció el nombre inmediatamente. Era la nueva asistente ejecutiva que Ricardo había mencionado casualmente unos meses atrás, la chica joven y muy eficiente que lo estaba ayudando con proyectos especiales. Con el estómago revuelto, Mariana caminó alrededor del edificio hasta encontrar el lado que daba al apartamento 12B. Desde la calle podía ver perfectamente a través de los ventanales del 12º piso, y lo que vio hizo que todo el aire se escapara de sus pulmones. Ricardo estaba allí sin chaqueta, sirviendo champaña en 2 copas, mientras una mujer rubia de unos 25 años, despampanante en un vestido rojo que probablemente costaba más que el sueldo mensual de muchas personas, se acurrucaba contra él en un sofá que Mariana reconoció inmediatamente. Era el mismo modelo de sofá italiano que ella había querido para su propia sala, pero que Ricardo había rechazado por demasiado caro. Lo que siguió fue una tortura exquisita. Durante los siguientes 20 minutos, Mariana los observó celebrar con champagne Dom Perignon, abrazar y besar como adolescentes enamorados. Pero lo que más la destrozó fue cuando vio a Ricardo imitar algo con gestos exagerados, haciendo que Camila se doblara de la risa. Mariana no necesitaba escuchar para saber exactamente lo que estaba pasando. Los gestos de Ricardo eran inconfundibles. Estaba imitando cómo ella firmaba documentos, cómo preguntaba tímidamente sobre papeles del contador, cómo confiaba ciegamente
en cada explicación que él le daba. La estaba convirtiendo en el chiste de su historia de amor con otra mujer. «¿Realmente soy tan estúpida?», se escuchó susurrar, pero inmediatamente se corrigió. No, él es tan manipulador. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. No sabía exactamente para qué las usaría, pero algo le decía que las necesitaría. Mientras se enfocaba, vio que Ricardo alzaba su copa en un brindis. Camila hizo lo mismo, y aunque Mariana no podía escuchar las palabras, pudo leer sus labios claramente. Por la libertad, como si Mariana hubiera sido una prisión para él. Pero lo que vio después hizo que toda la tristeza se transformara en una furia fría y calculada. Ricardo sacó unos documentos de su maletín, documentos que Mariana reconoció como los mismos que Esteban le había mostrado en su oficina, y se los mostró a Camila como trofeos de guerra. La chica aplaudió como una niña emocionada, y luego besó a Ricardo apasionadamente. En ese momento, Mariana notó algo que la hizo sentir literalmente enferma. En la mesa de centro había un sobre abierto, y aunque no podía ver el contenido completo, alcanzó a distinguir el membrete. Era de la inmobiliaria donde ella y Ricardo habían comprado su casa. Su casa. Con manos temblorosas, acercó más el zoom de su teléfono y logró capturar una imagen del sobre. Su corazón se detuvo cuando leyó las palabras «contrato de venta» en la parte superior del documento. Ricardo no solo la estaba dejando sin nada. Estaba vendiendo la casa que habían comprado juntos, la casa donde ella había invertido sus ahorros, donde habían planeado envejecer juntos. Mariana se apoyó contra el auto, sintiendo que las piernas le fallaban. Todo había sido una mentira. Cada te amo, cada plan a futuro, cada momento íntimo, todo había sido parte de una actuación mientras él planeaba meticulosamente robarle todo lo que tenía. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de su banco. Su solicitud de transferencia por 500,000 pesos ha sido procesada exitosamente. Mariana frunció el ceño. Ella no había solicitado ninguna transferencia. Con manos temblorosas, abrió la aplicación bancaria y vio que su cuenta de ahorros, la cuenta donde guardaba el dinero para emergencias, la cuenta que solo ella supuestamente podía manejar, había sido vaciada completamente. Levantó la vista hacia el apartamento y vio que Ricardo estaba ahora mostrándole algo en su teléfono a Camila. Los dos sonreían como si hubieran ganado la lotería. En ese momento, Mariana comprendió algo que la cambiaría para siempre. Ricardo no solo la había traicionado por amor a otra mujer, la había traicionado por dinero, por ambición, por la oportunidad de empezar una nueva vida sin el equipaje de una esposa de 32 años. Para él, ella era literalmente descartable, pero mientras observaba su celebración desde la calle, sintiendo cómo cada ilusión de su matrimonio se hacía pedazos, Mariana también sintió algo más, una claridad fría y cortante que nunca había experimentado. El dolor estaba siendo reemplazado por algo mucho más peligroso. Determinación. Tomó más fotos, documentó todo lo que pudo ver y luego regresó a su auto. Mientras se alejaba del edificio, una sonrisa pequeña y peligrosa apareció en sus labios. Ricardo creía que había jugado la partida perfecta, que había movido todas las piezas sin que ella se diera cuenta. Pero acababa de cometer su primer error, subestimar a la mujer que había entrenado para confiar ciegamente en él. Al llegar a casa, su casa, que aparentemente ya no sería suya por mucho tiempo, Mariana se dirigió directamente al estudio de Ricardo. Si él había estado planeando esto durante meses, tenía que haber evidencia en algún lugar, y por primera vez en 5 años iba a revisar cada cajón, cada archivo, cada rincón de su espacio privado, porque si Ricardo quería jugar sucio, estaba a punto de descubrir que había elegido a la oponente equivocada. Mientras abría el primer cajón del escritorio, encontró algo que la hizo sonreír genuinamente por primera vez en días. Un sobre con el membrete del mismo edificio donde acababa de ver a Ricardo. La dirección era exactamente la misma. El sobre estaba dirigido a señor Ricardo Santa María y contenía un contrato de alquiler fechado 6 meses atrás. 6 meses. Ricardo había estado alquilando ese apartamento desde antes de pedirle que firmara los papeles fiscales.
Mariana se sentó en la silla de su esposo y comenzó a reír. No era risa de alegría, era la risa de alguien que finalmente entiende que ha estado jugando ajedrez, mientras su oponente creía que estaban jugando damas chinas. Pero el juego real estaba a punto de comenzar. 3 semanas después de descubrir el apartamento de Camila, Mariana estaba sentada en un elegante café de San Telmo frente a su antigua compañera de universidad, Paloma Vega, quien acababa de terminar de revisar una pila de documentos financieros que habían convertido su mesa en lo que parecía una escena del crimen económico. La expresión en el rostro de Paloma, una mezcla de asombro profesional y rabia personal, le confirmó a Mariana que sus peores sospechas no solo eran ciertas, sino que apenas rasguñaban la superficie de la traición de Ricardo. Durante las últimas 3 semanas, mientras fingía ser la esposa destrozada que todos esperaban ver, Mariana había estado recopilando silenciosamente cada documento, cada recibo, cada rastro digital de su vida matrimonial, preparándose para esta reunión que podría cambiar todo. Paloma levantó la vista de los papeles, sus ojos brillando con la intensidad que Mariana recordaba de sus días universitarios cuando resolvía los casos de estudio más complejos de la carrera de contaduría. «Mari, esto es mucho peor de lo que pensabas». «¿Qué tan peor?», preguntó Mariana, aunque parte de ella ya no quería saberlo. Las últimas semanas habían sido un descenso constante hacia la comprensión de que el hombre con quien se había casado era esencialmente un extraño. Paloma organizó los documentos en varios grupos sobre la mesa. «Empecemos por lo básico. Esos papeles fiscales que firmaste el año pasado no eran solo transferencias de activos. Ricardo creó una estructura legal donde tú, técnicamente, renunciaste a todos los derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio y además asumiste responsabilidad por varias deudas que él había estado acumulando en secreto». Mariana sintió que el café se le volvía amargo en la boca. «¿Qué deudas?». «Préstamos personales por casi 2 millones de pesos que él tomó usando la casa como garantía, sin tu conocimiento. Inversiones fallidas en la bolsa. Y lo más interesante», Paloma señaló un grupo específico de documentos. «Gastos recurrentes que él categorizó como gastos de representación empresarial, pero que en realidad eran pagos de alquiler, compras de lujo y hasta viajes que evidentemente no compartía contigo». «El apartamento», murmuró Mariana. «Entre otras cosas. Mari, este hombre ha estado viviendo una doble vida financiera durante por lo menos 1 año. Pero hay algo más». Paloma se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Revisé los movimientos de tus cuentas comerciales, las de tu estudio de diseño. Hay algo muy raro pasando». El corazón de Mariana se aceleró. «¿Qué tipo de raro?». «En los últimos 6 meses, 3 de tus clientes más importantes cancelaron contratos después de recibir llamadas anónimas sobre tu estabilidad emocional y tu inminente divorcio. Pero aquí está lo interesante. Esas llamadas se hicieron desde un número que está registrado a nombre de una empresa consultora». Mariana frunció el ceño. «¿Qué empresa?». «Santa María and Asociados Consulting». Paloma la miró significativamente. «¿Te suena familiar el apellido?». La revelación golpeó a Mariana como un puñetazo. «Hijo de puta, él saboteó mi negocio. No solo eso, también contactó a varios de tus proveedores y les sugirió que podrías tener problemas para pagar debido a tu situación personal. Básicamente, destruyó tu reputación profesional sistemáticamente mientras te tenía firmando papeles que te hacían responsable de sus deudas». Mariana se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de admiración perversa y horror absoluto. «Es brillante, completamente psicópata, pero brillante. Espera, porque aún no termino». Paloma sacó su laptop y giró la pantalla hacia Mariana. «Esto es lo que más me preocupa. Los movimientos de dinero no cuadran. Hay mucho más dinero saliendo de las cuentas de lo que se puede rastrear en gastos visibles». Mariana estudió la pantalla, viendo una compleja hoja de cálculo llena de números rojos. «¿Qué significa eso?». «Significa que Ricardo ha estado moviendo dinero a lugares donde no puedo rastrearlo fácilmente. Cuentas offshore, inversiones internacionales, tal vez propiedades en el extranjero. Mari,
Creo que este no es solo un divorcio sucio. Creo que Ricardo se está preparando para desaparecer completamente. Las palabras flotaron en el aire entre ellas como una bomba a punto de explotar. Mariana había estado tan concentrada en la traición personal que no había considerado la posibilidad de que fuera parte de algo mucho más grande. ¿Desaparecer cómo?, preguntó, aunque parte de ella ya estaba conectando los puntos. Paloma cerró la laptop y se inclinó hacia adelante. Piénsalo, te aísla financieramente, destruye tu negocio, te hace responsable de sus deudas y luego se va con todo el dinero líquido a un lugar donde no puede ser extraditado. Tú te quedas no solo sin nada, sino debiendo dinero que nunca supiste que existía. Mariana sintió que el aire del café se volvía espeso. Necesito un trago, o 10. Mari, hay más. Paloma bajó aún más la voz. Encontré algo cuando estaba rastreando las transferencias internacionales. Ricardo ha estado en contacto con una firma inmobiliaria en Valencia, España. Un país con el que Argentina no tenía tratado de extradición para ciertos delitos financieros. Mariana había leído sobre casos similares en las noticias. Ejecutivos argentinos que se jubilaban temprano en Europa con fortunas cuestionables. ¿Cuándo?, logró preguntar. Las primeras consultas datan de hace 8 meses, justo después de que firmaste los primeros papeles fiscales. 8 meses. Mientras ella planeaba sus vacaciones en Bariloche y soñaba con remodelar la cocina, Ricardo estaba planeando robarle todo y huir del país. Mariana se llevó las manos a la cara, sintiendo una mezcla de humillación y rabia que amenazaba con ahogarla. Dios mío, Paloma, ¿cómo pude ser tan estúpida? ¡Hey! Paloma extendió la mano y tocó el brazo de Mariana. Tú no eres estúpida. Eres una persona normal que confió en su esposo. Él es un sociópata que se aprovechó de esa confianza. Hay una diferencia enorme. Pero las señales estaban ahí, ¿verdad? Tengo que haber visto algo. Paloma negó con la cabeza. Mari, este tipo de fraude es exactamente mi especialidad. He visto ejecutivos con maestrías en finanzas caer en esquemas similares. Ricardo es un manipulador profesional. Probablemente lleva años perfeccionando este tipo de operación. ¿Años? Mariana levantó la vista, sintiendo un escalofrío. Cuando alguien es tan meticuloso, tan calculado, esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Me atrevería a decir que tú no eres su primera víctima. La implicación era aterradora. ¿Cuántas otras mujeres habrían pasado por esto? ¿Cuántos otros matrimonios habrían sido solo operaciones comerciales para Ricardo? Paloma, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Hay alguna manera de detenerlo? ¿Alguna manera de recuperar algo de lo que me robó? Paloma fue silenciosa por un momento, claramente considerando sus palabras cuidadosamente. Legalmente, va a ser muy difícil. Él se aseguró de que todo estuviera técnicamente dentro de la ley, pero si realmente está planeando huir del país con dinero obtenido fraudulentamente, entonces ha cometido varios delitos federales. El problema es probarlo antes de que se vaya. Mariana sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. ¿Qué necesitarías para probarlo? Acceso a sus cuentas personales, sus comunicaciones, evidencia de las transferencias internacionales. Básicamente, necesitaría que él cometiera un error o que alguien con acceso a su información me ayudara. En ese momento, Mariana recordó algo que había visto en el estudio de Ricardo la noche anterior. Había estado tan concentrada en los documentos del apartamento que no había prestado atención a otra cosa. Su computadora había estado encendida, y en la pantalla había una ventana abierta de correo electrónico. Paloma, dijo lentamente, ¿qué pasaría si yo pudiera conseguirte acceso a su computadora? Los ojos de Paloma se iluminaron, pero luego se puso seria. Mari, tienes que ser muy cuidadosa. Si Ricardo se da cuenta de que estás investigando... Ya me quitó todo lo que podía quitarme, interrumpió Mariana. ¿Qué más puede hacerme? Puede acusarte de violación de privacidad, puede acelerar su escape, puede... Mariana levantó la mano. Paloma, este hombre destruyó mi vida methodically durante meses. Me aisló, me humilló, me robó, y ahora se está preparando para desaparecer mientras yo me quedo pagando deudas
que nunca supe que existían. No voy a quedarme sentada esperando a que termine de arruinarme. Paloma estudió el rostro de su amiga durante un largo momento. Está bien, pero si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Necesito que me consigas acceso a su computadora por al menos 2 horas sin interrupciones. Y Mari, una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Mariana pensó en Ricardo y Camila brindando en ese apartamento, celebrando su libertad con champán comprado con el dinero robado de su matrimonio. Pensó en los años que había perdido amando a un fantasma, en los sueños que había construido sobre mentiras. Ya no hay vuelta atrás, Paloma. La cruzó él cuando decidió convertir nuestro matrimonio en una estafa. Se levantaron de la mesa, y mientras caminaban hacia la salida, Paloma le puso una mano en el hombro. Mari, hay algo más que necesitas saber. Encontré evidencia de que Ricardo ha estado consultando con abogados especializados en refugio de activos. Tiene una reunión programada para el próximo viernes. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente esa sea su fecha límite. Después de esa reunión va a mover todo el dinero fuera de nuestro alcance. Mariana calculó rápidamente. Era martes. Les quedaban exactamente 3 días para encontrar evidencia suficiente para detener a Ricardo antes de que desapareciera para siempre. 3 días para pasar de víctima a cazadora. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar, dijo Mariana, y por primera vez en semanas su voz sonaba como la de la mujer exitosa que había sido antes de que Ricardo comenzara a destruirla. La guerra había comenzado oficialmente. El viernes por la tarde, mientras Ricardo asistía a lo que creía era una reunión rutinaria con su abogado para finalizar detalles del divorcio, Mariana estaba sentada frente a su computadora en el estudio de su casa, con Paloma a su lado y una USB llena de información que había cambiado todo lo que creían saber sobre la traición de Ricardo. Las últimas 72 horas habían sido las más intensas de su vida. Fingir normalidad durante el día, mientras por las noches se convertía en detective de su propia destrucción, copiando archivos, tomando fotografías de documentos y descubriendo una red de mentiras tan compleja que hasta Paloma, con toda su experiencia en fraudes corporativos, había quedado impresionada. Pero lo que acababan de encontrar en los correos electrónicos de Ricardo no era solo evidencia de sus planes de escape, era la confirmación de que todo su matrimonio había sido una mentira calculada desde el primer día. Paloma señaló la pantalla con expresión sombría. Mari, esto va mucho más allá de lo que pensábamos. En la pantalla estaba abierto un correo electrónico enviado por Ricardo a un tal Carlos Mendoza en Valencia, España, fechado apenas 2 días atrás. Carlos, todo va según el plan. La transferencia final se completará el lunes. M sigue sin sospechar nada del fondo en Andorra. La propiedad en Valencia está lista para la escritura. C llegará el martes, yo el miércoles. Necesito que confirmes que los papeles de residencia estarán listos para ambos. Han sido 5 años largos, pero valió la pena la inversión. Mariana leyó el mensaje 3 veces antes de que las palabras se procesaran completamente en su cerebro. 5 años, murmuró. 5 años largos. Mari. Paloma puso una mano en su hombro. Creo que necesitas sentarte. Ya estoy sentada. Entonces necesitas algo más fuerte que café. Mariana abrió la cadena de correos hacia atrás, leyendo mensaje tras mensaje, que documentaban una planificación que se remontaba hasta antes de que ella y Ricardo se casaran. Había consultas sobre matrimonios de conveniencia para obtener acceso a activos, investigaciones sobre perfiles de mujeres empresarias exitosas en Buenos Aires y lo más devastador de todo, un análisis detallado de su negocio de diseño y su patrimonio personal, que databa de 6 meses antes de que se conocieran. «Dios mío», susurró Mariana, sintiendo que el mundo se inclinaba. «Él me investigó antes de conocerme. Nuestro encuentro casual en esa conferencia de negocios no fue casual», terminó Paloma, leyendo por encima del hombro de Mariana. «Mira este correo de hace 6 años». El mensaje era una joya de cinismo. Mariana Delgado, 26 años, heredó el negocio familiar de diseño tras la muerte de sus padres. Sin hermanos, sin familia cercana, solitaria pero exitosa.
Facturación anual aproximada, 3.5 millones de pesos. Propiedades. Casa en Palermo, valor estimado 2.8 millones. Departamento de inversión en Recoleta. Perfil psicológico. Confiada, leal, probablemente vulnerable después de la pérdida familiar. Objetivo ideal para operación a largo plazo. Mariana se levantó de la silla tan bruscamente que se mareó. Operación a largo plazo, así me llamaba. Una operación. Las siguientes 2 horas fueron un descenso al infierno de la comprensión. Cada correo electrónico que leían revelaba otra capa de la mentira. Ricardo había estado reportando sus progresos con Mariana como si fuera un proyecto comercial. Cuando había logrado que firmara su primer documento legal, cuando había conseguido acceso a sus cuentas bancarias, cuando había comenzado a sabotear sus relaciones comerciales. Pero lo que más la destrozó fue encontrar un correo fechado la noche de su boda. Misión cumplida. Acceso total conseguido. M firmó esta mañana los documentos que transfieren el control de sus activos principales. Ironía. Estaba tan feliz que ni siquiera leyó lo que firmaba. Estimación. Necesitaré 4 o 5 años para liquidar todo sin levantar sospechas. C está ansiosa por empezar la vida real en Europa. C, dijo Mariana en voz alta. Camila. Ella también estaba involucrada desde el principio. Paloma había estado revisando otros archivos y de repente se puso pálida. Mari, hay algo más. Algo mucho peor. ¿Qué puede ser peor que descubrir que mi matrimonio fue una estafa de 5 años? Descubrir que no eres la primera. Paloma giró la laptop hacia ella. Encontré una carpeta llamada Proyectos Anteriores. En la pantalla había una lista de nombres. Isabela Vargas, 2018-2020. Sofía Herrera, 2015-2017. Alejandra Ruiz, 2012-2014. Cada nombre tenía una subcarpeta con fotografías, análisis financieros y lo que claramente eran reportes de progresos similares a los que Ricardo había estado enviando sobre Mariana. «Es un estafador serial», murmuró Paloma. «Esto es lo que hace para vivir». Mariana abrió una de las carpetas al azar, la de Isabela Vargas. Las similitudes eran aterradores. Una mujer exitosa, recientemente enviudada, con un negocio próspero y sin familia cercana. Los correos documentaban la misma estrategia: el encuentro casual, el cortejo romántico, el matrimonio rápido y luego la transferencia gradual de activos hasta que Ricardo desapareció con todo. «¿Qué le pasó a ella?», preguntó Mariana, aunque no estaba segura de querer saberlo. Paloma siguió leyendo. Según esto, Isabela se suicidó 6 meses después de que Ricardo desapareciera. Aparentemente, se había quedado no solo sin dinero, sino con deudas enormes que no podía pagar. El aire se volvió pesado en la habitación. Mariana sintió una rabia tan intensa que por un momento le cortó la respiración. Él la mató. Tal vez no directamente, pero la mató. «Mari, necesitamos ir a la policía con esto». «¿Con qué? ¿Con evidencia que obtuvimos ilegalmente revisando su computadora?» Mariana se paseó por la habitación, su mente trabajando a velocidad máxima. Además, para cuando la policía procese esto, él ya estará en España con Camila y todo mi dinero. Paloma revisó la fecha en su teléfono. Según los correos, la transferencia final es el lunes. Hoy es viernes. Tenemos el fin de semana. ¿Un fin de semana para hacer qué exactamente? Mariana se detuvo y miró a su amiga. ¿Cómo detenemos a alguien que ha estado perfeccionando este esquema durante décadas? En ese momento, el teléfono de Mariana sonó. Era un número desconocido, pero algo la hizo contestar. «¿Mariana Delgado?», preguntó una voz femenina que sonaba nerviosa. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Isabela Vargas. Creo que necesitamos hablar». Mariana casi dejó caer el teléfono. «Isabela Vargas, pero yo pensé que usted había...» «¿Muerto?» Sí, eso era lo que se suponía que pensara todo el mundo, incluido Ricardo. La voz se volvió más firme. «He estado siguiendo su caso desde que supe que él se había casado otra vez. ¿Podemos encontrarnos? Tengo información que puede ayudarla a detenerlo, pero tenemos que actuar rápido». Mariana miró a Paloma, quien había estado escuchando la conversación, y asintió vigorosamente. «¿Dónde?», preguntó Mariana. «Café Tortoni, en San Telmo. En 1 hora. Y señora Delgado,
traiga todo lo que haya encontrado sobre Ricardo. Tengo la sensación de que juntas podemos darle a ese hijo de puta exactamente lo que se merece. Después de colgar, Mariana se volteó hacia Paloma con una sonrisa que no había sentido en semanas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no se sentía sola. Parece que Ricardo cometió un error, dijo, comenzando a guardar los documentos. Subestimó a sus víctimas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aparentemente no soy la única mujer que decidió no morir tranquilamente después de que él terminara conmigo. Mariana cerró la laptop con un clic satisfactorio. Y algo me dice que Isabela Vargas ha estado esperando mucho tiempo para su venganza. Mientras se preparaban para salir, Mariana sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. No la esperanza ingenua de recuperar el amor perdido o de que todo fuera un malentendido terrible. Era algo mucho más poderoso y peligroso. Era la esperanza de la justicia. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Mariana no era la única cazadora en el juego. Ricardo Santamaría estaba a punto de descubrir que había escogido a las víctimas equivocadas. El lunes por la mañana, Mariana se despertó en su casa por última vez como la esposa ingenua que había sido durante 5 años, pero se levantó de la cama como una mujer completamente diferente, calculadora, preparada y acompañada por las aliadas más inesperadas que jamás habría imaginado. El fin de semana había sido un torbellino de revelaciones cuando Isabela Vargas, muy viva y muy furiosa, le había presentado no solo su propia historia de supervivencia, sino también a Sofía Herrera, quien había fingido su propia muerte social después de que Ricardo la arruinara en 2017. Juntas, las 3 mujeres habían pasado las últimas 48 horas diseñando una trampa tan meticulosa y poética que hasta la misma Mariana se sorprendía de su propia capacidad para la estrategia. Pero esta mañana, mientras se vestía con el mismo vestido negro que había usado en su primera reunión con Esteban, esta vez por razones completamente diferentes, sabía que las siguientes horas determinarían si Ricardo Santamaría finalmente pagaría por años de destruir vidas o si escaparía para siempre a España con su fortuna robada. A las 10 en punto, Mariana entró a la oficina de Esteban Cuéllar con una sonrisa serena que el abogado corrupto interpretó como resignación. Lo que no sabía era que Isabela estaba posicionada en el café de enfrente, monitoreando todas las comunicaciones de Ricardo a través del software de rastreo que Sofía, ingeniera en sistemas y víctima de 2017, había instalado discretamente en su teléfono cuando él lo había dejado desatendido en el gimnasio que frecuentaba. Paloma estaba en el banco, lista para ejecutar las transferencias que habían preparado cuidadosamente, y Mariana llevaba en su bolso algo que cambiaría todo: una grabadora de audio y una autorización legal firmada por la doctora Carmen Vallejos, la abogada más temida de Buenos Aires en casos de fraude matrimonial. «Señora Delgado», dijo Esteban levantándose con la misma sonrisa condescendiente de siempre, «me alegra que haya decidido ser sensata. Ricardo estará aquí en unos minutos para firmar los documentos finales». Mariana se sentó, cruzando las piernas elegantemente. «Estoy ansiosa por resolver esto, doctor Cuéllar. De hecho, tengo algunas preguntas antes de que llegue mi esposo». «Por supuesto, aunque debo recordarle que todo ya está bastante claro en los documentos que...» «Sí, sobre esos documentos». Mariana sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. «Me gustaría que me explicara algo específico. ¿Podría revisar conmigo exactamente qué firmé el año pasado?» Esteban pareció levemente irritado, pero abrió la carpeta. «Como ya le expliqué, usted firmó la transferencia de activos matrimoniales a su esposo para optimización fiscal. Entiendo, y según estos documentos, ¿yo renuncié a todos mis derechos sobre la casa de Palermo?» «Correcto». «¿Y sobre las cuentas bancarias conjuntas?» «También correcto». «¿Y asumí responsabilidad por las deudas que Ricardo había contraído usando la casa como garantía?» Esteban vaciló por primera vez. Eso está claramente establecido en el anexo C». Mariana asintió, manteniendo su expresión neutral. «Una última pregunta, doctor Cuéllar. En su experiencia legal, ¿es común que las esposas firmen documentos que las dejen completamente sin recursos mientras sus esposos transfieren dinero a cuentas en Andorra?»
El color se drenó del rostro de Esteban. «¿Perdón?» «Andorra, doctor. El Principado europeo famoso por sus leyes bancarias, flexibles». Mariana sonrió dulcemente. ¿No mencionó Ricardo esa parte del plan? En ese momento, Ricardo entró a la oficina con su característica confianza, pero se detuvo abruptamente cuando vio la expresión de pánico en el rostro de Esteban. «¿Qué pasa aquí?» «Hola, mi amor», dijo Mariana volteándose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Justo estaba preguntándole al doctor Cuéllar sobre Andorra, y sobre Valencia, y sobre Camila. Ricardo se quedó inmóvil. Durante unos segundos que parecieron eternos, Mariana pudo ver exactamente el momento en que se dio cuenta de que su juego había terminado. Su rostro pasó por una serie de emociones: confusión, comprensión, pánico y finalmente una rabia fría que ella nunca había visto antes. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la autoridad acostumbrada. «¿No?» Mariana sacó una tablet de su bolso y la puso sobre la mesa. «Porque tengo aquí correos electrónicos muy interesantes. Por ejemplo, este donde le dices a Carlos Mendoza que han sido 5 años largos, pero valió la pena la inversión». Esteban se había puesto de pie y se alejaba lentamente de la mesa, claramente buscando la puerta. Pero Mariana continuó como si nada. «O este otro donde describes mi perfil psicológico como confiada, leal, probablemente vulnerable. Muy romántico, ¿no te parece?» «Mariana, escúchame», comenzó Ricardo, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Oh, pero mi favorito absoluto es este correo de la noche de nuestra boda. ¿Te acuerdas? Sí. Donde escribiste que yo estaba tan feliz que ni siquiera leí lo que firmaba». Mariana se puso de pie lentamente. «¿Sabes qué, Ricardo? Tenías razón. No leí lo que firmaba, pero sí leí todo lo que escribiste». Ricardo miró hacia Esteban, quien había llegado a la puerta, pero la encontró cerrada con llave. «Esteban, sal de aquí ahora». «Me temo que no puede», dijo Mariana calmadamente. «Verás, doctor Cuéllar, usted también tiene un papel protagonista en esta historia, especialmente en los correos donde discute su comisión por ayudar a Ricardo a estafarme». Esteban finalmente habló, su voz temblorosa. «Esto es ilegal». «Usted no puede». «¿Ilegal?» Mariana se rió, un sonido sin humor. «Permíteme presentarte a alguien que puede discutir exactamente qué es legal y qué no». La puerta se abrió y entró la doctora Carmen Vallejos, una mujer de 50 años, con la presencia de un general. Detrás de ella vinieron Isabela y Sofía, seguidas por 2 oficiales de policía financiera. «Doctora Vallejos», dijo Mariana con satisfacción, «me gustaría que conociera a mi esposo Ricardo Santamaría y a su cómplice, el doctor Esteban Cuéllar. Creo que tiene algunas preguntas para ellos». Ricardo había palidecido completamente. «Mariana, podemos resolver esto, puedo explicarte». «¿Explicarme qué?» Mariana se acercó a él, su voz volviéndose fría como hielo. «Explicarme cómo Isabela Vargas se supone que estaba muerta, o cómo Sofía Herrera perdió todo su negocio familiar por tu culpa. O tal vez quieres explicarme cómo pensabas desaparecer mañana a España mientras yo me quedaba pagando deudas que ni sabía que existían». Los ojos de Ricardo se movieron desesperadamente por la habitación, como un animal acorralado. «Tú no entiendes. Yo te amaba, pero...» «¿Me amabas?» Mariana se rió genuinamente esta vez. «Ricardo, tengo correos electrónicos tuyos donde me describes como una inversión a largo plazo. Tengo reportes donde documentas cada paso de mi proceso de victimización. Tengo evidencia de que me investigaste durante meses antes de conocerme. El único amor en esta historia fue el mío, y tú lo usaste como un arma para destruirme». La doctora Vallejo se acercó con un folder grueso. «Señor Santamaría, doctor Cuéllar, están bajo arresto por fraude matrimonial, evasión fiscal y transferencia ilegal de activos. También enfrentan cargos civiles por parte de 3 mujeres que representan un patrón de comportamiento criminal que se extiende por más de una década». Esteban finalmente se quebró. «Yo solo seguía órdenes. Ricardo me dijo que todo era legal». «Cállate, idiota», gritó Ricardo, pero ya era demasiado tarde. Su socio había comenzado a confesar, y cada palabra era evidencia adicional. Mientras los oficiales esposaban a ambos hombres,
Ricardo miró a Mariana con una expresión que ella nunca había visto. Respeto genuino mezclado con odio puro. «Subestimé a la mujer equivocada», dijo mientras lo llevaban hacia la puerta. «No», respondió Mariana, su voz completamente firme. «Subestimaste a las mujeres equivocadas. Plural». Cuando finalmente se cerró la puerta y se quedaron solas, Isabella, Sofía y Mariana se abrazaron en un círculo que representaba algo más poderoso que la amistad, la hermandad de las supervivientes que se habían negado a morir en silencio. «¿Cómo se siente?», preguntó Sofía. Mariana pensó por un momento, sorprendida de descubrir que no sentía la euforia que había esperado. En su lugar, sentía algo más profundo y más duradero, una satisfacción tranquila de que la justicia finalmente había llegado. «Se siente como si pudiera volver a respirar», respondió finalmente. Pero mientras salían del edificio, Mariana sabía que aunque habían ganado esta batalla, su guerra personal apenas estaba comenzando. Recuperar su dinero era una cosa, recuperar su capacidad de confiar en el amor era algo completamente diferente. Sin embargo, por primera vez en meses, eso le parecía posible. 2 semanas después del arresto de Ricardo, Mariana se encontraba nuevamente en la oficina de un abogado, pero esta vez la dinámica de poder había cambiado completamente. Ella estaba sentada al lado de la doctora Vallejos, mientras que Ricardo y Esteban, acompañados por sus respectivos defensores públicos, se veían como hombres que habían envejecido años en 14 días. La investigación policial había revelado el alcance completo de la operación criminal de Ricardo. No solo había estafado a 4 mujeres en Argentina, sino que tenía víctimas en Chile y Uruguay, convirtiendo su caso en una investigación internacional que había captado la atención de los medios y congelado todas sus cuentas, incluidas las de Andorra y España. Pero Mariana había aprendido que la justicia legal era solo una parte de la ecuación. La verdadera victoria llegaría cuando recuperara no solo su dinero, sino también su dignidad y su futuro, elementos que ninguna corte podía devolverle con una simple sentencia. El fiscal había sido claro: Ricardo enfrentaba entre 10 y 15 años de prisión, mientras que Esteban perdería su licencia para ejercer y recibiría una sentencia menor a cambio de su cooperación total. Pero lo que realmente interesaba a Mariana en este momento era la reunión de restitución que estaba a punto de comenzar, donde se decidiría exactamente cómo se recuperarían y distribuirían los activos robados. «Señor Santamaría», comenzó la doctora Vallejos colocando una pila de documentos sobre la mesa, «tenemos una propuesta muy simple para usted. Puede aceptar nuestros términos de restitución completa, o podemos proceder con el juicio completo, donde cada una de sus víctimas testificará públicamente sobre sus métodos». Ricardo, que había perdido considerable peso y tenía ojeras profundas, miró a su abogado defensor antes de responder. «¿Cuáles son los términos?». Mariana se inclinó hacia adelante, sintiendo una satisfacción fría al ver cómo el hombre que había controlado cada aspecto de su destrucción ahora esperaba nerviosamente sus palabras. Restitución completa de todos los activos robados a las 4 víctimas identificadas, más daños punitivos equivalentes al 50% del monto robado. Liquidación inmediata de la propiedad en Valencia y transferencia de todos los fondos en cuentas offshore. Y Mariana hizo una pausa, saboreando el momento. Una confesión pública completa de sus métodos que se usará para educar a otras mujeres sobre este tipo de estafas. ¿Una confesión pública? El abogado de Ricardo se puso tenso. «Eso es humillación pública, no justicia». «Doctor», intervino Isabella, quien había estado silenciosa hasta ahora. «Su cliente pasó 5 años humillando públicamente a mi clienta al hacerla quedar como una mujer inestable ante sus colegas y clientes. Una confesión honesta es lo mínimo que puede hacer». Ricardo finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Y si acepto estos términos? Entonces, recomendaremos al fiscal que acepte una declaración de culpabilidad que reduzca su sentencia a 8 años, con posibilidad de libertad condicional en 5. La doctora Vallejos se recostó en su silla. «Es una oferta generosa, considerando que podríamos buscar la sentencia máxima». Mariana observó el rostro de Ricardo mientras consideraba sus opciones.
Era extraño verlo vulnerable, desesperado. Durante 5 años, ella había visto solo la máscara que él quería que viera. El esposo encantador, el hombre de negocios exitoso, el compañero perfecto. Ahora veía lo que realmente era. Un manipulador cobarde que se desmoronaba en el momento en que perdía el control. «Hay otra condición», añadió Mariana, sorprendiéndose a sí misma. «Quiero que me expliques por qué». «¿Por qué qué?», preguntó Ricardo confundido. «¿Por qué yo? ¿Por qué nosotras? ¿Por qué decidiste dedicar tu vida a destruir mujeres que no te habían hecho nada malo?» Mariana se inclinó hacia adelante. «Porque durante 2 semanas he estado tratando de entender cómo alguien puede ser tan calculadamente cruel, y necesito escucharlo de ti». Ricardo fue silencioso por un largo momento, mirando sus manos esposadas. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad extraña, como si estuviera confesándose a sí mismo tanto como a ella. «Porque era fácil», dijo finalmente. «Ustedes confiaban, amaban sinceramente, creían en el amor verdadero. Era como tomar dulces de un niño. Y después de la primera vez, después de que funcionó tan bien con Alejandra, en 2014, se volvió como una droga». «¿Una droga?». Isabela se había puesto tensa. El poder, saber que podía hacer que una mujer inteligente, exitosa, hiciera cualquier cosa que yo quisiera, solo porque creía que la amaba, era embriagante. Ricardo levantó la vista hacia Mariana. «Y tú fuiste el desafío más grande. Eras más inteligente que las otras, más independiente. Romper esa independencia, hacer que dependieras completamente de mí, fue mi obra maestra». El silencio en la habitación era absoluto. Mariana sintió una mezcla de náusea y claridad. No había sido personal, había sido un juego para él. Ella había sido el nivel más difícil en su videojuego psicópata. «¿Y Camila?», preguntó Sofía. «¿Ella sabe lo que realmente eres?». Por primera vez, Ricardo sonrió, aunque no había humor en la expresión. «Camila fue mi alumna. Le enseñé todo lo que sabía. Íbamos a ser socios en España hasta que... ¿Hasta que qué?», presionó la doctora Vallejos, hasta que se enteró de que estaba arrestado y desapareció con los $30,000 que tenía en efectivo para el viaje. Ricardo se rió amargamente. Aparentemente era mejor estudiante de lo que pensé. La ironía no se le escapó a nadie en la habitación. El manipulador había sido manipulado por su propia protegida. «Entonces», dijo Mariana sintiéndose extrañamente tranquila, «¿aceptas nuestros términos?». Ricardo miró a su abogado, quien asintió resignadamente. «Acepto». Durante la siguiente hora, firmaron documentos que garantizaban la restitución completa y establecían los términos de la confesión pública. Cuando todo estuvo terminado, mientras los oficiales se preparaban para llevarse a Ricardo de vuelta a la cárcel, él se volteó hacia Mariana una última vez. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo. «¿Qué?», preguntó Mariana, aunque no estaba segura de querer saberlo. «Que en algún punto durante estos 5 años, creo que realmente me enamoré de ti. O de la idea de ti. Y eso me asustó tanto que redoblé mis esfuerzos para destruirte». Sus ojos se veían genuinamente atormentados. «Nunca había sentido nada real por ninguna de mis víctimas antes. Contigo fue diferente». Mariana lo miró durante un largo momento, considerando sus palabras. Finalmente habló con una voz completamente calmada. «Ricardo, eso no fue amor. Eso fue posesión. El amor no destruye a la persona amada para preservarse a sí mismo». Se puso de pie. «Y francamente, el hecho de que confundas las dos cosas es exactamente por qué necesitas pasar los próximos años en prisión pensando en lo que realmente significa ser humano». Mientras se llevaban a Ricardo, Mariana sintió algo que no había esperado. Lástima. No por lo que le había hecho a ella, sino por el hombre vacío que había elegido ser. Había desperdiciado décadas de su vida destruyendo a otros en lugar de construir algo real para sí mismo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isabela mientras salían del edificio. Mariana consideró la pregunta cuidadosamente. «Me siento libre. No feliz exactamente, pero libre, como si finalmente pudiera cerrar este capítulo y comenzar a escribir uno nuevo». «¿Y qué va a decir ese nuevo capítulo?», preguntó Sofía. Mariana sonrió, y esta vez fue genuina.
Va a decir que aprendí que la verdadera fuerza no viene de confiar ciegamente en otros, sino de confiar en mi propia capacidad de navegar el mundo con los ojos abiertos. Va a decir que sobreviví, que crecí y que ayudé a otras mujeres a hacer lo mismo. Mientras caminaban hacia sus autos, Mariana recibió un mensaje de texto de Paloma. Todo el dinero ha sido transferido de vuelta a tus cuentas. Oficialmente eres libre y solvente otra vez. ¿Celebramos? Pero Mariana sabía que la verdadera celebración no era recuperar su dinero. Era recuperar su capacidad de confiar en su propio juicio, de amar sin perder su identidad, de ser vulnerable sin ser víctima. Por primera vez en meses, el futuro se veía no solo posible, sino prometedor. Sin embargo, mientras manejaba hacia casa, Mariana sabía que las cicatrices de esta experiencia nunca desaparecerían completamente. Había aprendido que el mundo podía ser más cruel de lo que había imaginado, pero también había descubierto que ella era más fuerte de lo que había creído. Y esa era una lección que valdría más que todo el dinero que Ricardo le había robado. 18 meses después de la sentencia de Ricardo, Mariana estaba de pie en la terraza de su nueva oficina en San Telmo, observando el bullicio de la ciudad que había aprendido a ver con ojos completamente diferentes. Su negocio de diseño no solo se había recuperado, sino que había crecido exponentially después de que su historia se volviera pública, no por lastima, sino porque los clientes admiraban su transparencia y su fortaleza. Había convertido su experiencia en una plataforma para educar a otras mujeres sobre las señales de manipulación financiera, trabajando con organizaciones de derechos de las mujeres para ofrecer talleres gratuitos. Las cicatrices de la traición de Ricardo aún estaban ahí, manifestándose en su necesidad de revisar meticulosamente cada documento legal y en su tendencia a mantener sus finanzas completamente independientes en cualquier relación. Pero había aprendido que las cicatrices no eran signos de debilidad, eran evidencia de supervivencia y crecimiento. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Isabela, quien ahora dirigía una fundación para víctimas de fraude matrimonial que las tres habían establecido con parte del dinero recuperado de Ricardo. «Mari, ¿viste las noticias?», preguntó Isabela, emocionada. «¿Qué noticias?». Ricardo fue atacado en prisión por otro interno que había perdido todo su dinero en una estafa de inversiones. «Está en el hospital, pero va a estar bien». Mariana esperó sentir satisfacción, pero lo que sintió fue indiferencia completa. «¿Sabes qué, Isa? Ya no me importa lo que le pase a Ricardo. Dejó de ser relevante en mi vida el día que recuperé mi poder». «Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar», se rió Isabela. «Por cierto, ¿cómo van las cosas con Andrés?». Mariana sonrió pensando en el arquitecto que había conocido 3 meses atrás en una conferencia profesional. Su relación era completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Lenta, transparente, construida sobre respeto mutuo y absoluta honestidad financiera. Andrés sabía toda su historia y la admiraba por cómo había manejado la situación. «Van bien, despacio pero bien. Me pidió que me mudara con él». «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que sí, pero que mantendríamos cuentas bancarias separadas, que revisaría todos los documentos legales con mi propia abogada, y que si alguna vez intentaba manipularme financieramente, desaparecería más rápido de lo que tardó Ricardo en arruinar su propia vida». Isabela se rió. «¿Y él qué dijo?». «Dijo que le parecía perfecto, que cualquier hombre que tuviera un problema con una mujer que protege su independencia financiera probablemente no es el tipo de hombre con quien valdría la pena estar. Me gusta este tipo. A mí también. Pero lo mejor de todo es que ya no necesito que me guste para sentirme completa. Aprendí que puedo ser perfectamente feliz sola, lo que significa que cuando elijo estar con alguien es porque realmente lo quiero, no porque lo necesito». Después de colgar, Mariana se quedó en la terraza unos minutos más, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Había perdido 5 años de su vida en una mentira, pero había ganado algo invaluable, la certeza absoluta de su propia fuerza. Su asistente, una joven diseñadora llamada Camila, nombre que había dejado de molestarle, apareció en la puerta. «Señora Mariana, llegó una nueva clienta.
Dice que viene referida por la doctora Vallejos. Aparentemente, está pasando por una situación similar a la suya hace 2 años. Mariana asintió, enderezando sus hombros. Esta era otra parte de su nueva vida que le daba propósito: ayudar a otras mujeres a navegar sus propias traiciones y encontrar su camino hacia la recuperación. Dale que pase en 5 minutos. Y Camila, prepárate, no café. Las conversaciones difíciles van mejor con té. Mientras se preparaba para la reunión, Mariana se miró en el espejo de su oficina. La mujer que la miraba de vuelta era diferente a la que había sido 2 años atrás. Tenía líneas alrededor de los ojos que no habían estado ahí antes, una seriedad en la mirada que hablaba de experiencias difíciles, pero también había una fortaleza que irradiaba desde adentro. Había sobrevivido, había crecido, había ayudado a otras mujeres a hacer lo mismo, y aunque las cicatrices nunca desaparecerían completamente, ya no las veía como desfiguraciones, sino como mapas de batallas ganadas. Ricardo Santamaría había tratado de destruirla, pero inadvertidamente había creado a la mujer más fuerte que ella nunca supo que podía ser. Y eso, pensó mientras se preparaba para ayudar a otra sobreviviente, era la venganza más perfecta de todas. ¿Te gustó esta historia de venganza y justicia? Dale like al video y suscríbete para más historias de mujeres fuertes que se negaron a ser víctimas. Y cuéntame en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué calificación le das a esta historia? Nos vemos en el próximo video.